programa de hoy una entrevista que tiene que ver con la agenda cultural que ofrece este fin de semana la ciudad de Corrientes. La Orquesta Sinfónica de Corrientes va a estar brindando un concierto el mañana, sábado 6 de mayo, en la Sociedad Israelita. Y el concierto tiene este título: De los Beatles al pop español sinfónico. Sumamente interesante este concierto, pero además tiene una nota sobresaliente. Sabemos que la Orquesta Sinfónica de Corrientes es dirigida por la maestra Andrea Fusco, pero en esta ocasión, mañana, va a estar como director invitado el maestro Juan José García Caffi. El maestro Juan José García Caffi es argentino, nació en Buenos Aires, es un destacadísimo compositor, arreglista, director de orquesta. Entre sus múltiples antecedentes, obtuvo el diploma de honor de la Asociación Argentina de Música de Cámara en el año 1973, el diploma al mérito artístico otorgado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es catedrático honorífico por la Universidad Nacional de San Juan. En Argentina dirigió, entre otras orquestas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Sinfónica Nacional. También dirigió las orquestas nacionales de países como Ecuador, Perú, Puerto Rico, la Sinfónica de México, de Caracas, la Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica de Festivales de Nueva York. Actuó en prestigiosas salas como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Solís de Montevideo, Sucre, de Quito, etcétera, etcétera. En el año 1975 se radicó en España y dirigió las orquestas sinfónicas del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Sinfónica de Bilbao, y podemos seguir así, continuar enumerando las sinfónicas que ha dirigido en el viejo continente. Para la cinematografía compuso más de 60 bandas sonoras, ya sea para largos y cortometraje, además de conocidas series televisivas, y en la actualidad desarrolla su actividad de compositor, arreglista y director de orquesta. Se divide entre el viejo continente europeo y América. Lo tenemos en comunicación telefónica, es un honor realmente, al maestro Juan José García Caffi. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me va muy bien por estar aquí en Corrientes, ciudad a la que quiero entrañablemente. Bueno, es un placer poder, cerrando ya esta semana, cerrar con una entrevista con una personalidad como usted, brindar esto a la audiencia de Dialogando por Radio Sudamericana. Y la primera pregunta que le voy a decir, que le voy a hacer justamente, que le voy a formular, es ¿por qué usted quiere tanto a Corrientes? ¿Qué lo une al maestro Juan José García Caffi con la ciudad de Corrientes? Bueno, hay algo muy especial para mí. Mi padre era director general de una empresa de construcciones francesa, y esta empresa fue la que vino a Corrientes para hacer el estudio de factibilidad del puente General Belgrano. En esa ocasión vine yo, que fue por los años 66, con los ingenieros Cosetti y Durañona, y se hizo desde la placa, desde Corrientes, y se hizo un agujero donde yo personalmente deposité una placa fundacional del puente. O sea que es un orgullo para mí poder decir que me tocó en persona poder hacer este acto conmemorativo. Por eso el puente lo siento como mío, ¿no?
Ya han pasado muchos años, pero siempre, además he venido en otras oportunidades también con dos funciones, como integrante del Cuarteto Supay y como director de orquesta. O sea que Corrientes para mí es algo muy, muy, muy entrañable. Bueno, usted entre sus antecedentes fue creador e integrante del Cuarteto Supay justamente, ¿no? Y creo que en la década del 80, de 1980, visitó Corrientes. Sí, exacto, así es, sí. Eh, Eh, ¿Y cuántos años tenía usted cuando vino con su papá, que su papá vino a trabajar aquí haciendo el estudio de prefactibilidad, justamente el estudio, perdón, de factibilidad del puente Corrientes Chaco? ¿Cuántos años tenía usted? 23 años. O sea que ya han pasado unos cuantos. Sí, sí, 23 años tenía yo. Sí. Mi Bueno. padre no vino, vine con los ingenieros Durañona y Cosetti. Eran los dos ingenieros de los especialistas. De esta empresa francesa. De esta empresa francesa, claro. Bien. Que fueron los que hicieron este estudio. Y cada vez que vuelva a Corrientes, ¿qué siente usted que recorre ciudades del mundo y que ha realizado conciertos en primeras salas a nivel mundial? ¿Qué le ocurre cuando vuelve a Corrientes? Primero que es una necesidad venir a Corrientes, es necesidad de estar en suelo patrio y estar aquí, porque en mi época cuando estaba con el Cuarteto Supay me dediqué profundamente al estudio y a los folclores de nuestra tierra, y entonces viviendo en Europa desde ya hace muchos años, tengo la necesidad imperiosa de venir cada tanto y estar en nuestra tierra, ¿no? Y dentro de nuestro país, Corrientes es uno de los sitios especiales donde me siento en casa. Qué honor para nosotros realmente lo que usted nos está diciendo, ¿no? Lo que está confesando, que así se siente, que aquí en Corrientes se siente como en casa. ¿Y cómo surgió esta invitación para que usted mañana en la Sociedad Israelita dirija la Orquesta Sinfónica de Corrientes en el concierto que van a realizar como director invitado? ¿Cómo surgió? Es una amable invitación que me ha hecho la maestra Andrea Fusco, la directora titular de la Orquesta de Corrientes, y entonces que nos une una amistad, y entonces inmediatamente es uno de los sitios donde yo he querido venir, ¿no? Y aquí estoy, de hecho aquí estoy, ya que... Y hace unos días que ya está aquí en Corrientes. Sí, hace una semana, sí, porque vienen para la preparación del concierto, sí, claro. Le ha tocado una semana con condiciones del tiempo poco favorables. Sí, pero estando con el estado anímico de estar aquí, estando con los amigos y con la orquesta, de eso casi no me entero. Porque lo importante es lo que ocurre dentro de las salas y cosas así, ¿no? Más con la orquesta y con entrañables amigos de la ciudad. Y este repertorio que van a brindar mañana, de los Beatles al pop español sinfónico, a ver, ¿con qué se va a encontrar el público que asista a la Sociedad Israelita? Bueno, las orquestas sinfónicas normalmente han hecho el repertorio clásico universal. Yo he tratado de darle a las orquestas también unos repertorios de origen popular y orquestar la música, las canciones populares llevadas a la orquesta sinfónica. He tomado en este caso fundamentalmente la versión del pop español, canciones históricas del pop español, entre ellos está Penélope de Serrat y así, canciones muy célebres, y las he orquestado como poemas sinfónicos, como grandes obras sinfónicas. O sea que adquieren un atractivo muy, 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 muy particular, el poder escuchar estas obras con la orquesta, ¿no?
O sea, a ver, que sea una orquesta sinfónica, esto no significa, porque por ahí a lo mejor tenemos estereotipos, ¿no? O ponemos etiquetas que una sinfónica no pueda ejecutar o interpretar música popular. Exacto, exacto, sí, sí, sí. El... Perdón, es que estaba cerrando estaba llamando a la puerta. Discúlpeme que no le entendí muy bien. No, le decía que por ahí tenemos a lo mejor falsos conceptos de relacionar a orquestas sinfónicas como que no pueden interpretar un repertorio popular, de música popular. Sí, de todo depende cómo se encaren. Tomemos como referencia los grandes clásicos normalmente se han basado en músicas populares. Por ejemplo, Manuel de Falla, el Stravinsky, se han basado en las músicas populares y han hecho orquestaciones. Yo he hecho exactamente lo mismo, pero al revés. Estoy tomando la música popular y la llevo al mundo sinfónico. Creo que la orquesta no solo está para hacer el aspecto académico, clásico, sino también está para poder desarrollar elementos populares y desarrollarlos en la orquesta, porque estamos acostumbrados a escuchar músicas, por ejemplo, folclóricas, con instrumentos folclóricos. Y entonces, mi trabajo, mis ganas siempre es llevarlo a la orquesta sinfónica, que digamos que es mi instrumento. Mi instrumento preferido es la orquesta, por eso lo escribo y dirijo. Entonces hago este tipo de proyectos. También he hecho la última vez que había venido aquí, en el 19 creo que fue, traje 12 tangos sinfónicos desde la época de Gardel a Piazzolla. Y entonces siempre llevo las cosas populares con mi instrumento, que es la orquesta sinfónica. Estuvo en el Teatro Vera, ¿no? En esa oportunidad. Absolutamente, sí, claro. Sí. Yo tuve mucha relación con la época de que yo estaba con el Cuarteto Zupay, con Astor Piazzolla. Entonces, cuando viajo por distintas partes del mundo, es mi necesidad de mostrar al mundo nuestra música. Es decir, no es mi interés ir a hacer Beethoven a Alemania ni a cualquier parte del mundo, es llevar nuestra música, y nuestro más grande representante es conocido mundialmente, es Astor Piazzolla, que ya está colocado a niveles de Stravinsky, de lo más alto como nuestro compositor. Entonces aprovecho la orquesta, mi instrumento, para hacer por el mundo nuestras músicas. Y así también estoy orquestando músicas del folclore, del tango, en fin, todo lo que nos representa, ¿no? Nuestra identidad. ¿Y el chamamé? El chamamé es una cosa que no es fácil de hacer, porque tiene unas connotaciones viscerales muy grandes, y hay que ver, ya lo vengo desde un tiempo dando vueltas a ver cómo voy a llevar el chamamé a una orquesta de 80 músicos, por ejemplo, para que no pueda perder nada de esa visceralidad que tiene esta música tan particular, ¿no? A ver, tal vez cometí el error de no preguntarle, para aquellos que no somos entendidos en la materia, cuando hablamos de una orquesta sinfónica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es una sinfónica? ¿Cómo está compuesta? Primero, por la cantidad de instrumentos que lleva. Es decir, todo se divide en cuartetos. Primer violín, segundo violín. El primer violín, viola, violonchelo y contrabajo. Son 4. Eso es una familia de cuerdas. Después de los vientos, flauta, oboe, clarinete y fagot. Después de los metales, trompa, trompeta, trombón y tuba. Son instrumentos que conforman un gran núcleo orquestal. Entonces, eso es juntarlo y cómo conducir las voces entre ellos y la comunicación entre esas familias orquestales
esas familias instrumentales dentro de la orquesta. Es la conjunción de todas las gamas instrumentales. Eso es la orquesta. ¿En cuerdas, por ejemplo, violín, piano, también? No. 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 El piano pertenece, curiosamente, que poca gente lo conoce, pertenece a la percusión, porque es percutivo. Lo que es la cuerda son los violines, la viola, violoncheles y contrabajo. Esos son arcos, porque es el sector de arcos, la cuerda, porque se toca con la fricción de los arcos. Pero los otros son instrumentos, sí. ¿Y estos instrumentos no forman parte de una sinfónica? No, son los que conforman la sinfónica. Por eso, son los que conforman. Había interpretado lo contrario, por eso le volví a preguntar. ¿Son los que conforman la sinfónica? Exactamente, las distintas familias de instrumentos, como son las cuerdas, los vientos y los metales, son los que conforman la orquesta, que todos juntos hacen la orquesta. ¿Y hay un número determinado de integrantes, de músicos? No. Digamos, una orquesta también depende de... Normalmente son institucionales las orquestas, porque requieren son muchas personas las que forman una orquesta. Entonces, mantener el estatus de una orquesta cuesta mucho dinero. Entonces, particularmente es muy difícil que haya orquestas particulares. Normalmente, por ejemplo, en la Argentina son las provincias o la nación son las que tienen sus orquestas, porque no es fácil. Son organismos oficiales normalmente. ¿Y usted, todo el mundo, ¿Y usted que dirige a orquestas o dirigió orquestas aquí en nuestro país, en América y también trabajando en Europa, ¿hay diferencias de acuerdo a qué país pertenezcan o región? ¿O estamos hablando de un universo, digamos, en donde más allá de los límites y continentes, la música es universal, de hecho, ¿no? Claro, lo que hay que entender que un instrumentista, un músico que integra una orquesta, tiene el grado, es equivalente a un catedrático de universidad. El músico ejecutante de una orquesta tiene la preparación y la escuela de un catedrático de universidad, y los maestros, los directores, tienen el grado de doctores. ¿Y esto? Eso es normal. Sí. ¿Y esto qué significa, maestro, que el integrante de la Sinfónica de Corrientes está preparado como para también integrar la Sinfónica en Buenos Aires o en otro país? Sí, lo que ocurre es que hay grados de exigencia, ¿no? Evidentemente, las orquestas oficiales de las naciones tienen una mayor cualificación, y además se hacen unos exámenes muy rigurosos para pertenecer a una orquesta. Evidentemente... Maestro García. ¿Vale? Sí. Sí, se entrecortó recién la comunicación. Se entrecortó recién la comunicación, lo perdimos ahí en esto último que nos decía. Ya, que los integrantes de una orquesta tienen la relación del grado de catedrático de universidad. Sí. Y el maestro tiene el grado de doctor. Sí. O sea que para integrar una orquesta tienen que pasar, primero, ser cualificados y pasar por unos exámenes muy rigurosos. Y a medida que vamos a grandes orquestas, el nivel de exigencia es muchísimo mayor. Evidentemente, la Filarmónica de Nueva York, la London Symphony, son orquestas de una altísima cualificación. Entonces, evidentemente, lo que requieren que en cada sitio, los niveles no son exactamente iguales, ¿no?
porque depende de los sitios y de los lugares donde se desarrollan. Y en otros... en otros lugares, realmente el integrante el músico que integra una sinfónica exclusivamente se dedica a ser músico de esa orquesta sinfónica, le dan... Sí, normalmente es así, sí, tienen la dedicación exclusiva. Exclusiva. Porque entran a través de unos rigurosos exámenes. Entonces son fijos, son autoridades fijas, son catedráticos fijos. Y evidentemente al margen pueden tener ellos su curso de música, sus clases que pueden dar particularmente, pero como cargo están en una institución oficial que normalmente son las orquestas, instituciones oficiales. Bien. Después que culmine su estadía en Argentina, ¿cuál es su agenda? Bueno, la semana que viene paso al Chaco, hago un concierto en el Chaco, repito este concierto, de allí viajo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid voy a Málaga, voy a Barcelona, de Barcelona voy a San Petersburgo, no terminaría nunca. De allí paso a Tomsk, que es la capital de Siberia. Es un periplo muy largo. ¿Y qué? Normalmente mi vida es así, siempre, de viajes. Itinerante. Sí, absolutamente. En Rusia, ¿qué va a dirigir? ¿Qué concierto? Bueno, normalmente llevo música española y música argentina. Como decía antes, represento con las músicas de los sitios de donde soy, ¿no? Y de donde vivo. Entonces, fundamentalmente, llevo nuestra música, inclusive música populares como los tangos, o los clásicos como Ginastera, de quien también fui alumno, y en España, de los clásicos españoles, como Manuel de Falla, Turina, etcétera, etcétera. Obviamente que de gran aceptación, si no, no estaría en su repertorio. Por supuesto, pero además yo lo tomo como divulgación de nuestro país. Es muy importante divulgar la música nuestra en distintos sitios, porque para hacer muy rara vez, hago el repertorio clásico, porque normalmente estoy haciendo el repertorio nacional. Digamos, las músicas, por ejemplo, los 12 tangos sinfónicos que tengo hechos, orquestados, porque la labor me parece que es mucho más importante que ir a dirigir Beethoven. Beethoven lo dirige todo el mundo. Y además... esto parece una perogrullada, pero no, es así. Yo prefiero dedicarme a la divulgación de nuestra música. Fiel a sus orígenes, a sus raíces. Absolutamente, sí. Bueno, cuando logre interpretar chamamé en una sinfónica sería uno de sus desafíos, maestro. Sí, claro, porque la música, por ejemplo, cada provincia tiene cosas, es lo mismo que poder hacer una chacarera u otras músicas, pero sobre todo el chamamé tiene una efusión muy grande, muy emotiva. Entonces, traspasarlo a la orquesta para que la orquesta pueda interpretar eso no es fácil. Es una cosa que yo tengo de hace tiempo dando vuelta para saber cómo y qué, sobre todo la obra de Tránsito con Marola, para mostrarla. Entonces, claro, en eso estoy. El himno a Corrientes, como es Kilómetro 11. Absolutamente, claro. Bueno, la oportunidad podría ser, por ejemplo, en una fiesta del chamamé. Sí. Ojalá pudiese coincidir todo, ¿no? Que yo tenga la obra hecha, la fiesta, el chamamé, etcétera, etcétera. Se va a dar. En algún momento se tiene que dar. Que nos dé esa satisfacción de tenerlo a usted dirigiendo la Sinfónica de la provincia de Corrientes
en la fiesta del chamamé e interpretando chamamé. Claro, nomás yo tengo amigos aquí como Eduardo Sívori, que somos amigos, compañeros desde hace muchos años, nos conocemos, entonces tengo muchas cosas aquí, ¿no? O sea que para eso estoy, para cuando se pueda dar hacer la obra y poder representar también nuestro chamamé. Maestro Juan José García Caffi, fue realmente un placer poder estos minutitos ofrecer esta entrevista a la audiencia de Dialogando. Realmente muchísimas gracias y le agradezco a la maestra Andrea Fusco por haber dado por haber facilitado este contacto. Lo que quiera decir antes de despedirnos. Bueno, decir que la emoción que yo tengo aquí, yo hacía ya varios años que no venía a la Argentina y pedí especialmente a la maestra venir aquí para poder ofrecer mi manera de entender la música con esta orquesta tan querida para mí. Mañana dejaremos todo nuestro sentimiento y nuestra querencia aquí en Corrientes. Estoy muy contento y orgulloso de poder estar aquí. A las 21 es la hora, ¿no? Hay que estar unos minutos antes. Mañana, sábado 6 de mayo, 21 horas, en la Sociedad Cultural Israelita, aquí en la ciudad de Corrientes, este concierto titulado De los Beatles al Pop Español Sinfónico. Muchísimas gracias, maestro García Caffi, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, y ha sido un placer para mí poder estar al aire con vosotros. Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, no sé si la audiencia dimensionó que este músico, compositor, arreglista, director de orquesta, consagrado a nivel internacional, que dirige las sinfónicas de las principales ciudades del mundo, pidió venir a Corrientes. La maestra Andrea Fusco, que es la directora de la Sinfónica de la provincia de Corrientes, es discípula del maestro García Caffi. Y él, como hace años no venían al país, pidió venir a Corrientes, ciudad que le une una historia porque su padre, que era el director general de una empresa de construcción francesa, y esta empresa de construcción francesa fue la que realizó el estudio de factibilidad del puente Corrientes-Chaco, y él, cuando tenía 20 años, vino a la provincia de Corrientes y fue quien colocó ese hito fundacional del puente, como recién, como al inicio de la entrevista nos comentó. Y después con el cuarteto Supay también actuó aquí en Corrientes en la década del 80, y también en el año 2019, que fue la última vez que vino, que también brindó un concierto dirigiendo la Sinfónica en el Teatro Vera. Increíble que este director de orquesta consagrado, que trabaja en el mundo y que se va de Corrientes y empieza su gira por Europa y por Rusia, o sea que de haber estado dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes, va a pasar a dirigir el concierto de clausura del Festival de los Palacios de San Petersburgo en Rusia, en el Gran Palacio de Catalina la Grande, es decir, de estar mañana dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes en la Sociedad Cultural Israelita. Dentro de unas semanas va a estar en San Petersburgo, en Rusia, dirigiendo el concierto de clausura del Festival de los Palacios
en el gran palacio de Catalina la Grande. Y con esta humildad y con esta sencillez, él pidió venir a Corrientes. Increíble. Ojalá que se nos dé que pueda estar dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Corrientes en un Festival Nacional del Chamamé y haciendo chamamé. Ojalá que esto se dé pronto.